Bueno, pues ahora vamos a hablar de la filosofía de la protección radiológica. Bueno, lo último que vimos fueron los efectos biológicos de la radiación. Ahora vamos a hablar sobre la filosofía de la protección radiológica. Primero, el objetivo entonces, de acuerdo a todo lo que hemos platicado sobre los efectos que produce la radiación, pues hemos mencionado que en general pues la radiación es mala, ¿sí? Pero debido a sus características, el ser humano utiliza algunas de sus características para poder producir un beneficio, ya sea a una persona en particular o a un grupo de personas, a una sociedad. Sin embargo, siempre ese beneficio conlleva con un riesgo. Y aquí que decimos entonces, el objetivo de la protección radiológica es proteger tanto a las personas como al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación, pero sin limitar de forma inadecuada las prácticas que su uso representen un beneficio para la sociedad o para una persona en particular. Entonces, por eso decimos aquí, tiene dos objetivos. Uno, el proteger, y el otro, el no limitar su uso, siempre que exista un beneficio neto y positivo, ya sea a una persona o a una sociedad. Otra forma también es decir, debemos impedir dentro de proteger, es impedir que se presenten efectos perjudiciales determinantes, que ya vimos cuáles son, y limitar la probabilidad de que se presenten efectos perjudiciales estocásticos, ¿sí? A niveles que se consideren aceptables. ¿Quiénes debemos de ser protegidos? Yo siempre he comentado, en un gabinete de radiodiagnóstico existen tres personajes. El paciente, ¿sí?, que debe ser protegido. El público en general, quien vaya a acompañar a alguien, cualquier persona que entre. Y el POE, nosotros como trabajadores. De estas personas, ¿con quién debemos tener más énfasis en su cuidado? Con el POE, con nosotros mismos, con el director del hospital, con el acompañante, con el paciente. ¿Con quién debemos ser más cuidadosos? ¿Quién sabe? ¿El paciente? Con el paciente, exactamente. ¿Por qué razón con el paciente? Porque él es el que se expone directamente al haz primario de radiación y sin ningún tipo de protección. Nosotros como trabajadores no nos exponemos al haz primario de radiación y siempre nos estamos protegiendo. Estamos detrás de una mampara o en su defecto utilizamos un mandil plomado. Entonces por eso es que nosotros sí nos estamos protegiendo. La ICRP, para poder cumplir con este objetivo de la protección, considera únicamente tres razones o tres situaciones por las cuales una persona se puede exponer a la radiación. Le llamamos exposición planificada, ¿no?, exposición de emergencia radiológica y exposiciones existentes. Donde la exposición planificada básicamente es cualquier exposición, ¿sí?, en la cual yo estoy planeando exponerme y sé qué valores de dosis aproximados voy a recibir. En el caso de la exposición de emergencia, es un tipo de exposición donde también sé que me voy a exponer, pero no me queda de otra, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el accidente de Chernobyl, mucha gente se expuso a la radiación, muchas personas que ayudaron a mitigar el accidente, y todos sabían que se iban a exponer,
y recibieron dosis elevadas. No, a lo mejor no tuvieron por qué haberlo hecho. Sin embargo, lo hicieron para mitigar un accidente o un posible accidente mayor. Pues por eso se le llama una exposición por emergencia radiológica y una exposición existente. La exposición existente básicamente es toda la que nos exponemos todos los días, ¿no? Que no podemos evitar. En el caso, por ejemplo, del área médica, la exposición que recibe un paciente, ¿qué tipo de exposición sería? Planificada. Planificada. ¿Sí? Cualquier exposición en un diagnóstico o tratamiento médico se considera una exposición planificada. Ahora, las categorías de la exposición ocupacional, básicamente le llamamos la ocupacional, exposición ocupacional, a cualquier dosis de radiación que recibimos nosotros como trabajadores. De acuerdo a lo que me ponen a realizar en mi trabajo, ¿sí? Cuáles son mis obligaciones laborales. Si yo me expongo dentro de esas obligaciones, me puedo exponer a radiación ionizante, esa se le conoce como una exposición ocupacional. En el caso de la exposición médica, cualquier persona que se va a realizar un estudio o un tratamiento médico se define como una exposición médica. ¿Sí? Y cualquier dosis que recibo de otra forma, ¿sí? Distinta a la ocupacional o a la médica, se le conoce como exposición de público. Ajá. Y ahora es importante mencionar, de varios años a la fecha, ¿sí? Las exposiciones médicas han tenido un crecimiento muy, muy grande. En base pues, a las nuevas tecnologías, cada vez un estudio se vuelve algo más económico, ¿no? Antes no todo el mundo tenía acceso a una tomografía, ¿no? Ahora se hacen tomografías a cada rato. ¿Y por qué hablo de la tomografía? Porque dentro de todos los equipos que utilizamos con fines médicos, la tomografía es el que mayor cantidad de radiación deposita a nuestros pacientes. Y si más a ellos, también a nosotros. El que menos es la mastografía. Pero la mastografía es el que más deposita dosis. De ahí la importancia de que, sobre todo, este tipo de estudios estén debidamente justificados. Ahora, por ejemplo, se hizo un estudio por ahí de los años 80, en la década de los 80, donde se determinó que de toda la radiación que recibe la población en general, el 83% era radiación natural, radiación de fondo. Solamente el 15% de la radiación que recibe la población en general era, era por cuestiones médicas, ¿no? Del área médica. Cuando volvieron a repetir este estudio en el año 2006, se encontró que del 15% del área médica en la década de los 80 ya llegó a un 48% la dosis que recibe la población en general por área médica, ¿no? De los cuales 24% nada más era tomografía, más 12% del área de medicina nuclear, va a 36%, más 7% de intervencionismo con fluoroscopía, son 36 y 7, 43, más 5% de radiografía convencional, ahí está el 48% de radiación que se recibe en el área médica. Pero la mitad de esto, el 24%, es exclusivamente debido a la tomografía computarizada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más dosis deposita a nuestros pacientes. ¿Sí? De ahí que yo siempre hago mucho hincapié con la tomografía. Debemos de ser muy cautelosos en su uso y solamente cuando sea necesario y se obtenga ese beneficio. No nada más hacer por hacer. Ahora, también
para poder cumplir con el objetivo de la protección radiológica, se creó un sistema, la ICRP creó un sistema de limitación de dosis que establece 3 condiciones. La primera es la justificación, la segunda la optimización y la tercera la limitación de dosis. ¿Qué es la justificación? Básicamente la justificación, como dice aquí el texto, expresa la necesidad de contar con un beneficio neto respecto al uso de las radiaciones ionizantes contra el riesgo que este tipo de energía supone para una persona expuesta. ¿Qué quiere decir eso? La justificación básicamente es una relación del costo contra el beneficio. Es decir, a mí un estudio me debe de generar un beneficio, pero si el riesgo es mayor al beneficio que voy a obtener, o el beneficio realmente no es importante, pues entonces no se justifica la realización de un estudio. El hecho de justificarlo es que, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad cardíaca y le tienen que hacer un estudio de hemodinamia para ver cómo está su corazón. Si no se lo hacen, se muere. O sea, ahí el riesgo es muy alto, pues es su vida, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, llego a un hospital y digo, es que me rompí mi dedo, es una dosis muy baja, realmente para una mano sería una dosis muy baja, pero si yo llego moviendo el dedo de esta forma, yo no pensaría que tengo un problema como para tomarme una radiografía. Entonces, pequeño, pero el riesgo existe. De ahí que siempre es contar con esa relación costo-beneficio. Pregunta, ¿quién tiene que justificar el estudio? ¿Quién lo justifica? El médico tratante. El médico que está solicitando dicho estudio, ¿sí? Solamente un médico puede justificar un estudio y solicitarlo, ¿sí? Aquí en México somos muy dados a que la comadre me dijo que me hiciera esto, o mi compadre me dijo que no era necesario. Entonces, realmente es solamente el personal médico el que puede justificar un estudio, nadie más. ¿Cómo lo va a justificar? Le tiene que entregar al paciente una prescripción médica que venga avalada con su nombre, número de cédula profesional, fecha, posible diagnóstico, estudio solicitado y firma. En teoría y en base a la norma, si el paciente llega a la sala sin esa prescripción, no se le tendría por qué tomar ningún estudio. Entonces, de ahí la importancia, insisto, de que sí se le realicen sus estudios, su prescripción médica. Ahora, ¿cuál es la optimización? ¿Quién aplica la optimización? Ahí sí es responsabilidad de quién. Si bien el médico tiene la responsabilidad de justificar el estudio, el técnico radiólogo tiene la obligación de optimizar el estudio. ¿Qué es la optimización? Básicamente utilizar la menor cantidad de radiación posible para obtener la mejor imagen posible. Esto para que al médico le llegue toda la información adecuada en una imagen para poder darle un diagnóstico certero. Entonces, ¿esto quién lo hace? El técnico radiólogo. La optimización básicamente es el concepto ALARA, ¿no? Que por sus siglas en inglés nos dice as low as reasonably achievable. Debemos mantener nuestras dosis tan bajas como sean razonablemente posibles, ¿sí? Y aquí está, es necesario definir una estrategia para realizar los procedimientos de imagenología, manteniendo las dosis tan bajas como razonablemente sea posible, sin poner en riesgo la calidad del estudio. Ese es el segundo objetivo de la protección radiológica, ¿sí? Y este concepto es el concepto ALARA. Aquí sí,
yo, técnico radiólogo, me llega un paciente, ¿sí?, con una prescripción médica, ahí sí tengo la obligación de realizar el estudio. Esto no quiere decir que si a lo mejor yo con mi experiencia y mis conocimientos tengo dudas respecto al estudio, yo no soy quien para decir si se hace o no, pero sí puedo acercarme con el médico radiólogo donde trabajo o el médico tratante y comentarlo. Oiga, doctor, yo creo que a lo mejor no es necesario. Usted me dice si sí, adelante, lo hacemos. Si no, usted da la pauta, porque el médico es quien lo justifica. Nosotros solamente lo optimizamos como técnicos radiólogos. ¿Sí queda claro? Ahora, la limitación de dosis, pues básicamente nosotros conocemos dos valores. El que importa, el que en México es vigente, es el de 50 milisievert por año para el POE y 5 milisievert por año para el público. Esta es la información que a nosotros realmente nos interesa porque es el valor que está establecido en las normas en México. De acuerdo a recomendaciones internacionales, se ha reducido este valor a 20 milisievert por año para el POE y a 1 milisievert por año para el público. Pero insisto, realmente en México el que vale es este. Cabe aclarar que estos valores son única y exclusivamente para dosis que recibo como trabajador. Por eso aquí dicen, estos valores no se deben sumar dosis por radiación natural ni dosis por exposiciones médicas. Es decir, si yo soy trabajador y me tengo que ir a hacer un estudio, no lo voy a hacer con mi dosímetro puesto. ¿Por qué? Porque esa dosis no va a ser como trabajador, va a ser exclusivamente como paciente. Y eso es importantísimo. Entonces, en México, 50 milisievert por año para el POE y 5 milisievert por año para el público. Esos son los límites de dosis. Ahora, un punto importante, ¿no?, que yo le llamo limitaciones de dosis en condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? A final de cuentas, hombres y mujeres tenemos exactamente los mismos riesgos radiológicos. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas tenemos los mismos tejidos. Los únicos tejidos que cambian son los órganos reproductores. Esa es la diferencia. Entonces, de ahí en fuera podemos decir, pues realmente hombres y mujeres tenemos los mismos riesgos. Sin embargo, la mujer tiene la capacidad de poder embarazarse. Entonces, en estos casos sí hay que tener una condición especial por el simple hecho de que se puede embarazar, no porque sea mujer, ¿sí?, y tenga más riesgo por ser mujer, no. Tiene un riesgo mayor porque en algún momento dado pudiera llegar a quedar embarazada. Entonces, por esta razón nos dice la norma que para mujeres en edad reproductiva, capacidad reproductiva, la tasa de dosis que reciban debe de ser constante, siempre respetando el límite de dosis. Es decir, si yo grafico mis dosis, ¿sí?, por decir algo cada mes, que mi dosis sea algo así estable, más o menos. Que no haya picos. Pues hoy tuve una dosis elevada, ¿sí?, que no haya picos. ¿Por qué razón es importante que sea constante con todas las mujeres? Nada más por el simple hecho de no necesariamente estar embarazadas, pero sí de poder quedar embarazadas, porque imagínense que justo en el mes que quedó embarazada es cuando tuvo una dosis elevada, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice, en todas las mujeres en edad reproductiva, únicamente la tasa de dosis debe de ser lo más estable posible. Si realmente no hay posibilidad de embarazo, bueno, su límite de dosis es exactamente el mismo que para cualquier persona. Ahora, otra situación de condición especial pudiera ser que el médico, después del examen médico anual, nos lo comente, ¿no? Nos diga, ¿sabes qué? Tú ya no deberías de trabajar con radiaciones ionizantes o tienes estas restricciones, ¿sí? En ese sentido, pues sí, ¿cómo se llama?
en ese sentido, pues sí tenemos una restricción. Pero si el médico no nos lo solicita, pues realmente no hay ningún inconveniente. Ahora, si sabemos, ¿sí?, que como trabajadoras están embarazadas, ¿qué es lo que pasa? Eh, Existen distintas normas que nos rigen en cuanto a la seguridad radiológica. Y unas son normas oficiales mexicanas, hay reglamentos. En el caso del Reglamento General de Seguridad Radiológica, en su artículo 28, dice textualmente que las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas solo podrán trabajar en condiciones donde la radiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y en donde la posibilidad de que reciban una dosis equivalente anual mayor a 15 milisievert sea lo más baja. Esto, ¿qué significa? Que pues realmente si se embarazan, durante ese año de nuestro embarazo, podemos llegar a recibir hasta 15 milisievert, de acuerdo al Reglamento General de Seguridad Radiológica. Si nos vamos a la NOM 229, en el punto 16.1.2, pues básicamente nos dice lo mismo, ¿no? Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentran embarazadas solo podrán trabajar en condiciones donde la radiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y que la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 15 milisievert sea muy baja. Entonces tenemos tanto la NOM 229 como el reglamento que dicen hasta 15 milisievert si estoy embarazada. Sin embargo, no son las únicas normas que se encargan de vigilar la protección radiológica, de forma tal que la NOM 012 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos dice en el punto 5.3, dentro del apartado de obligaciones del patrón, que es su obligación, ¿no?, del patrón prohibir que una mujer que se encuentra en estado de gestación o lactancia trabaje en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante, de conformidad con la notificación a que se refiere el numeral 6.11 de la misma norma. ¿Qué dice el numeral 6.11? Que es una obligación del personal ocupacionalmente expuesto notificar a mi patrón por escrito, tratándose o en el caso de que se encuentre embarazada o en periodo de lactancia. En su caso, si es necesario, pues exhibir el certificado médico que avale ese embarazo. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? La Secretaría del Trabajo dice, pues no puedes trabajar en donde te expongas a radiaciones ionizantes si estás embarazada o lactante. Este punto hay que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una norma que dice, no puedes. Yo tengo la obligación de prohibirte que lo hagas. ¿Sí? Sin embargo, tenemos otra norma que dice algo completamente distinto. Son dos normas oficiales mexicanas que están legalmente al mismo nivel. Una dice no puedes, la otra dice sí y hasta este valor de dosis. Por experiencia que ya tuve con un cliente, tuvo una situación con la Secretaría del Trabajo porque tenía una técnica embarazada y lo querían sancionar porque estaba trabajando. Entonces nos habló muy alarmado porque le querían imponer una sanción económica y lo que hicimos fue redactar una respuesta donde le expusimos que legalmente hablando, todas las normas, todas las leyes, reglamentos, todo tiene una jerarquía. Y el reglamento, como jerárquicamente hablando, está por encima de una norma oficial mexicana. De forma tal que respondimos, el Reglamento General de Seguridad Radiológica nos dice, sí puede, en estas condiciones.
Sin embargo, la norma 229 también dice esto. Entonces, aunque tu norma de Secretaría del Trabajo me prohíba hacerlo, pues de acuerdo al reglamento, que tiene una jerarquía mayor, sí puedo y por esta razón no me puedes hacer no me puedo ser acreedor a una sanción económica. Entonces, se entregó el documento y al final ya ni lo sancionaron ni le respondieron. Simplemente se acabó ese tema de la sanción. Porque, insisto, son dos puntos distintos en normas distintas. Sin embargo, nosotros lo que sí siempre les comentamos o recomendamos, pues seguir lo que recomienda la ICRP en su publicación número 103. Esta publicación básicamente nos dice que una vez que el POE o la POE informe sobre su situación de embarazo, el patrón tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que el feto o el embrión tenga una dosis que supere 1 milisievert durante todo el periodo de gestación. Es decir, si yo tengo 9 meses de embarazo, son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un embarazo dura 9 meses. Si al primer mes me entero y lo notifico, me quedan 8 meses para evitar que el feto reciba más de 1 milisievert. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo 0.1 milisievert promedio mensual, en 8 meses yo voy a tener 0.8 milisieverts, lo cual está por debajo de la recomendación del ICRP. Entonces, realmente es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Con que reciba menos o con que siga las recomendaciones del ICRP 103 es más que suficiente. De por sí, cualquiera de nosotros no llegamos a este valor, ¿cierto? Su dosis promedio mensual está del orden de 0.2, 0.26, ¿no? Por lo que me comentaron. Imagínense, al año son de entre 2 y 3 milisieverts. Estamos muy por debajo de este valor. Hombres o mujeres embarazadas o no, estamos por debajo. Entonces, realmente, yo por eso siempre recomiendo, en el caso de mujeres embarazadas, la ICRP 103. Ahora, en el caso de los pacientes, pues realmente al paciente no se le puede asignar un valor de límite de dosis. No existe. ¿Por qué razón al paciente no? Ya les había comentado, un paciente en un solo estudio puede recibir mucha más dosis que nosotros, incluso en años de trabajo. Entonces, si al paciente, por cuestiones de salud, requiere que se le haga un estudio o requiere un tratamiento con radiaciones, pues si eso lo puede salvar en algún momento dado, se va a utilizar. Entonces, al paciente no se le puede decir, es que ya te tomé 3 radiografías, ya no puedo más. No. Si lo requiere, se utiliza. ¿Quién lo justifica? El médico. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. No, todo muy claro. Yo sí tengo una duda, ingeniero. ¿Sí? En cuanto a un tomógrafo dental, ¿la radiación que se deposita es igual que un tomógrafo médico? ¿O hay diferencia? ¿O cómo lo podemos...? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso del tomógrafo dental, utiliza kilovoltajes. ¿Y cuál es el máximo kilovoltaje que utilizan en tomógrafos dentales? Bueno, yo revisé el tomógrafo que tenemos y... 85. Ajá, me parece que era Sí. 80 o 100, no recuerdo bien exactamente. De hecho, de los que yo conozco no rebasan los 100 kilovolts. Sí son. Entonces, un tomógrafo convencional para cuerpo entero puede llegar hasta los 150 kilovolts.
un convencional 150, contra el que utilizan que es menos de 100. Realmente una de las cuestiones que incrementa mucho la dosis de radiación es el kilovoltaje y la corriente. En el caso del dental, ¿cuál es la corriente máxima que nos permite utilizar el equipo? Porque en un corporal puede llegar incluso hasta los 200 o más MA. Como las técnicas que se utilizan en tomografía convencional son las más altas que hay de todos los equipos que utilizamos, por eso son los que depositan mayor cantidad de radiación al paciente. En el caso de los tomógrafos dentales, utilizan técnicas más bajas, entonces estos están por debajo de un tomógrafo convencional. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Sí? Y básicamente por las técnicas que utilizan. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, en los métodos de la protección, tanto para el paciente como para el trabajador, el público en general y el trabajador, debemos mencionar que todo lo que nosotros platicamos de protección radiológica, las formas de trabajar, ¿sí? Todo esto está debidamente reglamentado, ¿no? Existen normas, códigos, reglamentos, ¿sí? Entonces todo está debidamente descrito de cómo se debe de hacer. Entre todos estos temas estamos también la protección física de las distintas áreas. Ahí en estas normas, por ejemplo en la NOM 229, nos dice que debemos de tener protección en nuestras distintas áreas y no nada más protección como de, pues ahí está el plomo, sino que las propias paredes nos sirven para delimitar las distintas áreas de nuestro centro de trabajo. Entre zona controlada, zona supervisada o zona no controlada. Entonces debemos de tener debidamente delimitada cada una de las áreas y para acceder de un área libre a un área controlada, pues tenemos que tener un acceso donde nos diga, aquí solamente puede ingresar personal autorizado, ¿no? Entonces deben existir estas barreras físicas. Dentro de todos estos lineamientos que debemos de seguir, se establecen las obligaciones que deben de cumplir cualquiera de nosotros que trabajamos en un centro de radiodiagnóstico en base a nuestro puesto, a nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Ahí se establece cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, yo como trabajador tengo que utilizar los dispositivos de protección radiológica, como mandiles. ¿Sí? Debo de utilizar mi dosímetro personal, como se me indicó, como me enseñaron que lo debo de utilizar. Si me mandan a capacitación, tengo la obligación de asistir a la capacitación. Pero la obligación en este caso del patrón es proveerles precisamente todos estos materiales. ¿No? Yo no estoy obligado a comprar mi propio mandil, ¿no? En mi centro de trabajo me tienen que dar los materiales como el mandil plomado. Mi obligación es utilizarlo y cuidarlo. Es así. Mi patrón me tiene que dar mi dosímetro personal, yo no lo contrato por mi cuenta, me lo da mi patrón. Mi obligación es utilizarlo adecuadamente, cuidarlo y siempre tener mi información de mi dosis. Si me mandan a capacitación, mi obligación es tomarla. No se vale que, yo no quiero y no voy. Mi obligación es tomarla, por eso me la están brindando. Debemos establecer las zonas de la instalación en base a un análisis de riesgos de cada una de estas zonas y delimitarlas, como les mencionaba hace un momento, con una barrera física, delimitar cada una de nuestras áreas. ¿Cómo? Como zona controlada, zona no controlada o zona supervisada. Decimos aquí mediante un análisis de riesgos.
Ese análisis ya está establecido, ¿no? Donde decimos, mi sala de rayos X es una zona controlada, ¿no? Mi sala de espera es una zona no controlada, ahí puede haber cualquier tipo de persona, incluso niños pequeños, ¿no? Ya está perfectamente establecido cuáles son zonas controladas, no controladas o supervisadas. Ahora, siempre nosotros pues debemos de crear conciencia sobre la protección radiológica para todas las personas, ¿sí? Para nuestro trabajo. Y también es importante que creemos esta conciencia de que el paciente es la persona con la que más cuidado debemos de tener. En este momento se los pregunté y me lo confirmaron, siempre va a ser el paciente. Si nosotros, ¿sí?, cuidamos a nuestro paciente, automáticamente estamos cuidando de nosotros mismos. Esto muchas veces cuando les pregunto, ¿con quién hay que tener más cuidado? Me dicen, con nosotros, porque estamos aquí todos los días, tantas horas al día, durante todo el tiempo. Yo les digo, pues sí, pero un paciente en un solo estudio se puede llevar más dosis que ustedes, incluso en años de vida. La importancia de que siempre tengamos esa conciencia de protejo a mi paciente, automáticamente me protejo yo. El primer punto de protección a nuestro paciente, si hiciéramos una lista de qué debemos de hacer, el primer punto para protección a nuestro paciente es básicamente la justificación. Y ya dijimos, la justificación pues la da el médico que está solicitando el estudio. En alguna ocasión me preguntaron, oye, ¿cuál es la mejor forma de protegerse de la radiación? La mejor forma de protegerse de la radiación es no exponerse. Pero si me tienen que realizar un estudio, me voy a exponer. Entonces, este estudio, el primer punto es que esté debidamente justificado. El segundo punto va a ser que siempre que realicemos un estudio, lo hagamos en el área exclusiva que queremos obtener la imagen. Es decir, si a mí me interesa la rodilla, voy a colimar el haz de radiación única y exclusivamente a la rodilla. Por ningún motivo debo rebasar el receptor de imagen. Si yo lo hago a la rodilla, lo que tenemos, o más bien, si a mí me interesa la rodilla y yo abro el campo completamente, lo que vamos a hacer es darle mayor cantidad de radiación al paciente, pero también al tener un área mayor donde incide el haz primario de radiación, tenemos que hay mayor cantidad de radiación dispersa. A mayor cantidad de radiación dispersa le está llegando a mi receptor de imagen y por tanto la calidad de la imagen se reduce porque le llega radiación que no es precisamente por la atenuación en el paciente, sino más bien por la dispersión, es decir, en otro sentido. De forma tal que no nada más, al abrir completamente el campo, no nada más incrementamos la dosis del paciente, sino también disminuimos la calidad de la imagen, ¿no? Por eso tanta insistencia siempre en que debemos de colimar el haz de radiación única y exclusivamente al tamaño, ¿sí?, del área que nos interesa radiografiar. Ahora, siempre que sea posible el uso de protectores para pacientes que no nos cause problema, que no nos afecte en la calidad de la imagen o en lo que queremos visualizar de la imagen, debemos hacer uso de estos protectores, ¿no? Protectores gonadales, mandiles, protectores tiroideos, guantes. Algo que nos dice la norma y que yo nunca he visto que nadie utilice, es que si yo, por ejemplo, tengo aquí a mi paciente y aquí está el haz de radiación, nos dice la norma, en todos los pacientes, sobre todo los más jóvenes, debemos de proteger gónadas cuando éstas queden dentro del haz primario de radiación y no se requiere su imagen
y a su vez no afecte la calidad del estudio, debemos proteger gónadas con un espesor equivalente a 0.5 milímetros de plomo. A 0.5 milímetros de plomo. Ahora, si gónadas queda por fuera del haz primario de radiación, pero a 5 centímetros de distancia del haz, también, aunque esté por fuera, también debo de protegerlas con medio milímetro equivalente a plomo, ¿no? Y esto realmente nunca he visto que nadie lo haga. Y esto es sobre todo importante en pacientes jóvenes, ¿no? Que seguramente en su edad adulta querrán tener familia, ¿no? Ahora, otro punto también es, por ejemplo, cada paciente que tengan, que le vayan a realizar un estudio, ¿no? De alguna extremidad, o en este caso, por ejemplo, ¿sí? de la boca, ¿no? Pues podemos ponerle un mandil que cubra el resto del cuerpo, ¿no? Con esto disminuimos la dosis en otros tejidos. Entonces, de aquí la importancia, insisto, de proteger perfectamente siempre a nuestro paciente. Mientras menos dosis reciba y obtenga el mayor beneficio, eso es lo ideal, lo que estamos buscando. Otro punto también es siempre utilizar el equipo adecuado para el estudio que requerimos. Yo he escuchado gente que dice, pues tómate los rayos X y ya vemos si requieres la tomografía. Y si se toman los rayos X y requiere la tomografía, pues ya se tomó 2 estudios cuando nada más requería 1, ¿no? Entonces, siempre debemos utilizar el equipo adecuado de acuerdo al estudio que requerimos, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y ahora, por ejemplo, también dentro de la protección a gónadas, algo que sin utilizar un protector gonadal. Aquí, por ejemplo, en la imagen 1, tenemos un paciente con el campo completamente abierto, donde prácticamente gónadas están dentro del haz primario de radiación. Esto nos da 92 miliröntgen de exposición a gónadas. Nada más por colimar el haz de radiación a la región de interés, se logró reducir de 92 a 0.5 miliröntgen de exposición a gónadas. Nada más por reducir el tamaño del campo. Y si aparte de esto yo acomodo al paciente en una posición adecuada, logramos reducir todavía más, de 0.5 a 0.03 miliröntgen. Vean el porcentaje de radiación que se redujo, nada más por acomodar al paciente de forma adecuada y colimar el haz de radiación. Entonces, por eso siempre insisto tanto en esta parte de la colimación. Ahora, en el caso de todas nuestras pacientes, ¿qué es lo que ustedes les preguntan a cualquier joven que llega, a mujer joven que llega a hacer un estudio de radiodiagnóstico? ¿Qué es lo que le preguntan? Si existe la probabilidad de embarazo. Exactamente, si existe la posibilidad de que se encuentre embarazada. Ese es el punto. Muchas veces cuando les pregunto me dicen, pues le preguntamos si está embarazada. El problema es que muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, de ahí que la pregunta correcta es si existe la posibilidad de que se encuentre embarazada. Si les dicen, pues no sé, cabe la posibilidad, no estoy segura, ¿qué es lo que hacen? Suspender el estudio hasta tener una prueba. Como técnico radiólogo, yo aviso al médico tratante o al médico radiólogo. ¿Para qué? Pues para que verifiquemos si está embarazada o no. Se le hace su prueba. Si después de la prueba resulta que no, se continúa el estudio. Y si confirmamos que está embarazada, ¿qué pasa? Pues no se realiza su estudio a menos que haya una balanza que lo amerite, ¿no? Primero es buscar la posibilidad si se puede realizar con otro equipo
u otro tipo de equipos que no intervengan radiaciones ionizantes. Si de plano no se puede y es necesario realizar el estudio, sí lo pueden hacer, pero cuando esté justificado, y siempre deben de llevar un registro de todas las pacientes que estén embarazadas a las cuales les realicen un estudio, donde pongan nombre de la paciente, edad de la paciente, qué estudio se realizó, con qué equipo, cuántos disparos, con qué técnica, qué tiempo, fluoroscopía, toda la información referente al estudio. ¿Para qué? Para que se pueda, en dado caso de ser necesario, poder realizar un cálculo y estimar la dosis que el feto pudo haber recibido. Sí se puede realizar esa estimación. Perdón, sí se puede realizar esa estimación. Aparte de proteger lo más posible a nuestra paciente. Ahora, ¿cuáles son los factores de limitación de dosis? Los principales factores de limitación de dosis son el tiempo, la distancia y el blindaje. El tiempo creo que no nos quita mucho tiempo, valga la redundancia, porque aquí es muy claro. La cantidad de radiación está directamente ligada al tiempo de la exposición. Es decir, en la medida en que yo incremente el tiempo que me esté exponiendo, en esa medida estoy incrementando la dosis de radiación que estoy recibiendo. Es decir, si yo en un segundo recibo 5 miliroentgen, en 2 segundos recibo 10. Si en 2 segundos recibo 10, en 4 segundos recibo 20. Si en 4 segundos recibo 20, en 8, 40. Y así sucesivamente. Y en la medida que yo incremente el tiempo de exposición, en esa misma medida incremento la cantidad de radiación. Y así decimos. Entonces, por eso digo, aquí no hay mayor, no hay pierde, ¿no? El que sí es importante es en el caso de la distancia. Si yo les pregunto, si a 1 metro de mi fuente de radiación yo recibo 100, si a 1 metro de mi fuente de radiación, aquí está mi fuente, a 1 metro yo recibo 100 miliroentgens. ¿Cuánto creen que voy a recibir a 2 metros? ¿Cuánto esperaría recibir? ¿50? Mi lógica me diría 50. El problema es que no. Si yo duplico mi distancia, la cantidad de radiación que voy a recibir va a ser 1/4 parte, 25. ¿Por qué razón? Aquí está. Por ejemplo, los rayos X se emiten desde una fuente puntual, ¿sí? Y es isotrópica, es decir, avienta la radiación a todos lados. Como nosotros colimamos el haz de radiación, se va abriendo en un ángulo, donde a una distancia, por ejemplo, aquí de 1 metro, yo tengo esta área. Si aquí mi tubo de rayos X está aventando 100 fotones, por decir algo, 100 fotones, cuando yo duplico mi distancia, voy a tener a 2 metros 4 veces la misma área. Es decir, esta área que vimos aquí, la tengo 4 veces aquí. 2, 3, 4. Es 4 veces mayor. Pero los fotones que está aventando son los mismos, son 100. Entonces, aquí lo que decimos es, pues aquí pasan 25, aquí 25, aquí 25 y aquí 25. En total me va a dar los mismos 100. ¿Sí me explico? Si me alejo a 3 metros, voy a tener 9 veces la misma área que tengo a 1 metro.
Entonces, aquí va a recibir, por esta área va a pasar una novena parte, una novena parte, una novena parte, y así sucesivamente. Siempre va a ser así. Por esta razón decimos que la cantidad de radiación está ligada al factor inverso cuadrado de la distancia, ¿no? Mediante la expresión que vemos aquí. Intensidad inicial es la cantidad de radiación que recibimos a una distancia inicial. Mi intensidad final es la cantidad de radiación que quiero medir a una distancia final. Si yo, por ejemplo, quiero hacerlo, lo que les dije, en 2 metros son 25. Okay. Supongamos que yo no conozco ese valor. Entonces, en mi expresión, simple y sencillamente voy a sustituir valores. Mi intensidad inicial es 100. Mi intensidad final no la conozco, ¿no? La que yo, para mí es una incógnita X. Mi distancia final es 2 metros. Mi distancia inicial es 1 metro. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, decimos 2 entre 1, 2. Al cuadrado, 4. Me queda 100 entre X igual a 4. Esta X es la que quiero dejar solita, la tengo que despejar. La voy a pasar del otro lado del signo igual con su operación contraria. Aquí está dividiendo a 100, la paso del otro lado con una multiplicación. Entonces me queda 100 es igual a 4 por X. Quiero dejar solita la X, me estorba el 4. El 4 está multiplicando a X. Lo paso del otro lado del signo igual con su operación contraria, que es la división. Entonces me queda 100 entre 4 igual a X, y esto es igual a 25 miligramos. 25 aquí, 25 acá, 25 acá y 25 acá. ¿Sí me explico? Sí, básicamente yo siempre les comento. Yo no les pido que estén en su trabajo haciendo cálculos, pero sí me interesa que entendamos que con que nos alejemos de la fuente de radiación es más que suficiente. Mientras más se alejen, menor cantidad de radiación vamos a estar recibiendo. Ahí la importancia de la distancia en cuanto a la protección radiológica. Ahora, ojo, si yo me acerco, es el efecto contrario. Se incrementa y se incrementa de forma exponencial. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado. Mientras más se puedan alejar, mejor para ustedes. ¿Sí queda claro? Aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, me dice, si yo a 1 metro de mi fuente mido 800 miliroentgen, a 2 metros voy a recibir 200. Una cuarta parte de eso. Si a 2 metros recibo 200, a 4 metros voy a recibir una cuarta parte de esto. 50. A 8 metros, una cuarta parte de este, 12.5. Y así sucesivamente. Cada vez va a ir disminuyendo. De aquí que también cuando me han dicho, oye, es que a mí me dijo quien me vendió el equipo que a 3 metros ya no hay nada. No es cierto, sí hay. Mientras más se alejen hay menos, pero de que hay algo, hay algo. Entonces ahí hay que tener siempre esos cuidados. ¿Vale? Y el blindaje, bueno, pues cualquier material que atraviese la radiación es un blindaje. Algo va a atenuar. Cabe aclarar que nosotros cuando hacemos cálculos de blindajes, no los hacemos esperando detener el 100% de la radiación. Porque si no nos saldrían unos blindajes gigantescos. ¿Sí? Básicamente todos los blindajes se calculan para atenuar los niveles de radiación a valores considerados como aceptables. Pero ningún blindaje atenúa
al 100% toda la radiación. ¿No? Si alguno de ustedes un día me habla y me dice, oye, es que aquí en mi sala el blindaje no sirve porque hay algo de radiación, pues el chiste es saber cuánto hay para poder determinar si sirve o si no. Si nada más es porque hay algo, pues eso es normal que haya algo, es esperado. Y aquí uno de los términos que utilizamos en protección radiológica es el término CHR o capa hemirreductora, donde la capa hemirreductora se define como el espesor de cualquier material que nos atenúa a la mitad la intensidad de la radiación. Si yo, por ejemplo, en un punto tengo una cantidad de 1000 sin ningún material de blindaje, y después le pongo un material que equivale a una capa hemirreductora, voy a tener 500. Si después le pongo 2 capas hemirreductoras, voy a tener la mitad de la mitad, es decir, 250. Le pongo 3, la mitad de la mitad, 125. Y así sucesivamente. Cada vez va a ser menos, pero siempre va a ser la mitad de la mitad. Ahora, en cuanto a los dispositivos de protección, aparte de que nosotros tenemos nuestras paredes que son blindajes fijos, ¿sí? Debemos utilizar los dispositivos de protección radiológica de acuerdo a la siguiente tabla. Esta tabla está en la NOM 229, en la tabla 1, donde nos dice para cada tipo de estudio qué dispositivos debo de contar. ¿No? Para radiografía convencional, mandil, guantes y protector de tiroides. Para hemodinamias, mandil, collarín protector de tiroides, anteojos para el cristalino y guantes plomados para procedimientos. Tomografía computarizada, mandiles plomados. Mastografía y panorámicos dentales no se requiere siempre y cuando el disparo se efectúe desde una zona protegida. Realmente en este tipo de equipos, ¿para quién es la protección? Para el operador, no tanto para el paciente. ¿Sí? Realmente esto es para el operador. ¿Qué espesores equivalentes a plomo deben de tener los dispositivos? Los mandiles en la parte frontal deben de tener un equivalente a medio milímetro de plomo y los que tienen protección en la parte trasera, 0.25 milímetros de plomo. Los guantes de compresión, esos grandotes pesados, deben de tener medio milímetro equivalente a plomo. Y los que son para intervencionismo, que son de látex plomado, 0.25 milímetros de plomo. El protector de tiroides, 0.5 milímetros de plomo. Y los anteojos para protección del cristalino, 0.2 milímetros de plomo. Lo que deben de tener los accesorios de protección. Cabe aclarar que este tipo de accesorios no son eternos. Si bien la norma oficial mexicana no establece pruebas de control de calidad para los dispositivos, nosotros siempre recomendamos realizarlas, porque el propio uso, si se doblan mucho con mucha fuerza, los va a ir quebrando, ¿no? ¿Cómo se hace el control de calidad? Muy sencillo. Si tienen un equipo de fluoroscopía, lo extienden el mandil sobre la mesa de exploración y se le hace un barrido. Donde encontremos este tipo de marcas, quiere decir que este mandil, esta parte está rota, está quebrada. Este mandil no sirve. Este tampoco, hay que desecharlos. Aun cuando me lo ponga, por aquí se está fugando radiación. Está atravesando el mandil. Entonces, estos no funcionan. Otra prueba que hay que realizar a los mandiles es la de la transmisión o la atenuación de radiación. Un mandil debidamente diseñado, que no tenga fisuras, me debe de atenuar la radiación hasta en un 97%. Es decir, solamente lo debe de atravesar el 3% de la radiación. ¿Cómo hacemos esta prueba? Con un detector de radiación. Hacemos una medición en un punto y checamos. Si yo, por ejemplo, mido 100 miliröntgen, después en las mismas condiciones, misma distancia, mismo todo, pongo un mandil que cubra el detector y si yo mido 3 miliröntgen o menos, voy a decir que mi mandil cumple su objetivo.
Pero si mido más de 3 miliröntgen, el mandil no funciona. No está cumpliendo con su objetivo. Entonces está la prueba de transmisión. Y aquí simplemente vemos algunos ejemplos de mandiles que hemos encontrado, donde hay roturas que se pueden, en las orillas, se pueden permitir, se manda a reparar y no pasa nada. Pero hay roturas que están en el centro del mandil o muy grandes, donde este tipo de composturas pues perforaron el material de protección. Este mandil lo mandaron a la tintorería. Este mandil, aquí se ve la parte rota. Entonces, todos estos mandiles ya son desecho, ya no sirven. Todavía se puede rescatar porque su rotura es en la orilla, ¿no? Se manda a coser y no hay mayor problema. ¿Cómo debemos de cuidar los mandiles? Tratar de mantenerlos en su gancho, ¿sí? Donde tenemos para colgarlos. No aventarlos al piso porque el propio peso es lo que los va a ir quebrando. Insisto, si bien la NOM 229 no establece pruebas de control de calidad, pues sí nosotros recomendamos siempre estarlas realizando periódicamente para verificar que nuestros mandiles cumplan con su objetivo. Ahora, los propios equipos de rayos X tienen blindajes que le llamamos inherentes. Estos blindajes básicamente empiezan desde la coraza del tubo, ¿sí? Esta coraza del tubo, pues básicamente nos sirve para proteger sobre todo al paciente de toda la radiación de fuga. Esta es una prueba que debemos de hacer al inicio de labores, cuando compramos un equipo, parte de las pruebas de control de aceptación, donde realizamos mediciones en 6 puntos alrededor de la coraza, y dependiendo el tipo de generador, es como vamos a realizar la prueba, y con esto vamos a poder determinar qué tanta radiación logra atravesar nuestra coraza protectora. Y ahí definimos, está bien protegida o no. No debemos medir más de 100 miliröntgen a 1 metro del foco, de donde se producen los rayos X. Ya es un blindaje inherente, esto ya es parte del equipo. Nadie se lo va a quitar. Ahora, otra de las razones por las cuales siempre les digo, no debemos rebasar el receptor de imagen, es que nuestro receptor, en este caso el chasis, el buki de pared, tiene protecciones que ascienden entre 0.5 y 1 milímetro equivalente a plomo. ¿Para qué? Para evitar la retrodispersión. Muchos fotones que atravesaron al paciente llegan aquí, pueden interaccionar con el material del buki, perder parte de su energía e incluso retrodispersarse, regresarse hasta el receptor de imagen. Entonces, por esta razón tiene protección, ¿sí? Que puede ser, dependiendo del modelo del equipo, oscilar entre 5.5 milímetros y 1 milímetro de plomo. Si nosotros disparamos exclusivamente aquí en esta área, ya es una barrera primaria, ¿no? Menor cantidad de radiación vamos a tener posterior al buki de pared, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los fluoroscopios, el haz de radiación está dirigido exclusivamente al receptor de imagen, al intensificador de imagen. Este dispositivo está diseñado para captar toda la cantidad de radiación y poder producir una imagen. De forma tal que si yo midiera, descontando las dispersiones, en esta parte prácticamente mediría fondo natural de radiación. Entonces, esta parte también recibe toda la radiación para producir imagen, pero pues la está absorbiendo. Esto que nos dice también, yo siempre les digo, en el caso de los arcos en C,
debemos de utilizarlo de forma tal que el tubo de rayos X se encuentre por debajo de la mesa de exploración. ¿Por qué? Por la propia dispersión en el paciente nos va a quedar en la parte de abajo, básicamente en las piernas, que son más radioresistentes que los órganos vitales. Entonces, siempre debemos de utilizar, en la medida de lo posible, el tubo de rayos X en arco en C por debajo de la mesa de exploración. En el caso de mastografía, varias veces me han preguntado, ¿por qué no se pone un mandil o un delantal por debajo del pecho en los estudios de mastografía? En primera, el haz de radiación viaja recto hacia abajo. Es decir, en ningún momento se debe ingresar hacia el cuerpo del paciente. Segundo, el receptor de imagen tiene la suficiente protección para prácticamente detener la mayor cantidad, casi todos los lados, la radiación que emite el tubo de rayos X. De forma tal que abajo, pues prácticamente no tenemos casi nada de radiación. De hecho, en la norma nos establece que un mastógrafo no debe operar a más de 49 kilovolts. En la práctica, yo no conozco un solo mastógrafo que me permita llegar a 49. Los que yo con el que más kilovoltaje permite llega hasta 39. Y en la práctica me han dicho que lo más que han utilizado es 32 kilovolts. Ya. Y esto básicamente es el poder de penetración de la radiación. Por eso siempre les digo, realmente en mastografía, el receptor de imagen prácticamente detiene toda la radiación primaria. En el caso de la tomografía, que es el que más radiación emite, el haz de radiación se abre en forma de abanico y se dirige exclusivamente a una gama de detectores que están colocados en el lado opuesto del tubo de rayos X. Este está girando 360 grados, pero estos detectores están debidamente protegidos para evitar retrodispersión. Realmente aquí se capta casi toda la cantidad de radiación. Por esto decimos, en tomografía no existen barreras primarias, solo barreras secundarias, porque la barrera primaria son los detectores que están recibiendo la radiación. Si ustedes adquieren un tomógrafo, se los deben de vender y les van a dar una imagen en el manual como esta, a la cual les llamamos las curvas de isodosis. Esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que a cierta distancia, un metro o unos 50, 2 metros, ¿qué cantidad o qué porcentaje de radiación vamos a tener respecto a lo que tenemos en el centro o el isocentro del equipo? Nos dice, pues en este caso, en la parte posterior tenemos más radiación que en la parte frontal. Entonces, básicamente, esta información, así es como se transmite la radiación o se dispersa la radiación en un tomógrafo, ¿sí? De estas curvas que parecen como si fuera mariposa, pero son las curvas de isodosis. Si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Ingeniero, yo otra vez, alguna vez ya nos habían comentado que obviamente la radiografía dental no tenía como una regulación como otro tipo de aparatos o de equipos de radiología. O sea, por ejemplo, los radiovisógrafos o los equipos de radiografía periapical dental. ¿Sí? Entonces, mi duda es, ¿qué tanto, o sea, si por ejemplo en nuestra clínica tenemos un promedio de 40 pacientes al día y al 80% se le toma una radiografía de periapical, ¿qué tanto nuestro personal se está exponiendo a radiación y o sea, ellos también deben contar con dosímetros o no, o eso cómo lo podríamos regular o medir? Ajá.
Pues miren, por ejemplo, como bien dicen, estos equipos periapicales, exclusivamente los periapicales, porque el tomógrafo dental y el panorámico, esos sí están normados. ¿Sí? Exclusivamente los periapicales no se encuentran considerados en la norma. Realmente estos equipos los tienen muchos dentistas en consultorios privados, ¿sí? Incluso como parte de todo su instrumental, y ahí los ocupan. Entonces, si nos apegamos a la norma, eh, pues realmente, como no está normado, no se considera ni POE, ni está obligado a tener un dosímetro personal. Sin embargo, por la cantidad de estudios que me comenta diariamente, yo lo que recomendaría es tener un mandil que proteja al trabajador, al operador, al momento de realizar los disparos. ¿Sí? Al igual que al paciente, también tener un mandil para el paciente, que si bien es nada más la pieza dental, pero ponerle un mandil al paciente, pero sobre todo al operador que hace tantos disparos diariamente, ¿no? O sea, sería mi recomendación. Ok. Y a lo mejor también poner que tenga un dosímetro personal, ¿sí? Que si bien no está obligado, lo que se puede hacer es a modo más que sea, que lo tenga ya siempre, a lo mejor unos meses, varios meses o un año, para verificar mensualmente durante todo un año de trabajo cuánta dosis podría llegar a recibir en esas condiciones de trabajo. Y si determinamos que son realmente fondo natural de radiación, realmente bajas, a lo mejor ya poder después decir, pues no es necesario ya que cuente con el dosímetro y cancelar el servicio de dosimetría, ¿no? Pero sí el uso del mandil. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco mucho su presencia. Cualquier cosa ya saben que sigo a sus órdenes, ya sea por el grupo de WhatsApp o de manera personal. No olviden avanzar con su plataforma. Cierra el próximo sábado. No, muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes. Que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas noches. Ya terminamos cursito. Gracias. A ustedes. Ahorita se la van a traer.